Bueno, bienvenidos nuevamente a todos y ya estamos grabando. Es un placer poder saludarles a cada uno de ustedes. El día de hoy, el título es ¿y de qué nos disfrazamos? Y me pareció muy interesante porque como ustedes saben, hoy 31 de octubre es Halloween, ¿no? Una fecha muy controversial en sí, ¿no? Porque hay posturas de que es bueno, es malo, etcétera. Podemos entrar en una gran discusión, pero no es el punto, ¿no? Pero antes quería compartirles, ¿no? Yo esta semana he tenido como que varios amigos, entre comillas, ¿no? Donde me decían, hey, JL, ¿por qué estás vendiendo chocolates de Halloween? Te vas a ir al infierno. Y era de, ¿what? ¿Por un chocolate? ¿No? Y a veces todos, no digo solamente ellos, a veces nosotros, yo, Ali, quien sea, nos desenfocamos de lo que es el verdadero evangelio, ¿no? Sabemos que puede haber cosas malas, nos equivocamos, somos humanos, ¿no? Pero el evangelio no se va a limitar a un chocolate, el evangelio no se va a limitar a una máscara. El evangelio es lo que tú eres, entendiendo que Cristo te salvó. No estoy diciendo que está bien celebrar Halloween, ojo con eso, no me saquen de contexto. Pero el día de hoy es, ¿y de qué nos disfrazamos? Porque quiero comenzar con una historia que hace tiempo atrás, cuando la célula todavía en física, la compartí. Y Dios me la ponía otra vez en mi corazón, ¿no? Y les cuento la historia. Hace mucho tiempo atrás había tres pequeños árboles. Y esos tres árboles tenían tres grandes sueños. El primer árbol soñaba con ser tallado de manera de un cofre, un hermoso y bien ornamentado cofre. ¿Para qué? Para que en su interior guardaba el tesoro jamás visto por el mundo. Él decía, me gustaría transformarme en un cofre de madera que pueda acoger joyas, piedras preciosas, esmeraldas. El segundo árbol soñaba no con ser un cofre, sino con ser convertido en un gran buque, en un gran barco. Pero no esos barcos que tal vez hay en el lago Titicaca, sino esos barcos de los grandes, que navegara los siete mares, los siete océanos. Y él decía, ¿no? Iré por el mundo y recorreré los sitios más inhóspitos, seré un transatlántico importante. Eso soñaba. Y el tercer árbol no quería alejarse de su hogar, quería crecer en la cima de esa montaña donde él estaba plantado, de manera tal que cuando los hombres lo vieran y vieran lo alto que es, no les quedara otra que dirigir su vista hacia Dios. Es decir, el árbol era tan grande que al ver hacia arriba tenían que ver a Dios. Y decía, cuando los hombres, si puedo ser lo suficientemente alto, la gente encontrará a Dios tan solo con mirar, con observar la punta del árbol, ¿no? Cada árbol tenía un sueño. El primero, insisto, en transformarse en un cofre que guardaba un tesoro preciado. El segundo, en un barco que navegara los siete mares. Y el tercero soñaba con ser tan alto, de modo que los hombres al contemplarlo se encontraran con Dios. Con el pasar del tiempo, los árboles olvidaron sus sueños. Ya no eran árboles pequeños, como cuando soñaban así, sino que se convirtieron en árboles fuertes. Y un día, tres leñadores subieron a la montaña. Mientras el primer leñador cortaba el primer árbol, este casi no podía contener la emoción, porque supo que pronto cumpliría su sueño, su destino. Pero en lugar de transformarse en un cofre que albergara un tesoro preciado, los carpinteros lo transformaron en una caja ordinaria, en un comedero para animales. Así que este árbol maldijo al leñador y quedó amargamente desilusionado, porque desde que era una semilla, un retoño, él quería ser un cofre, y en lugar de eso devino en simplemente una caja o un cajón donde comieran los asnos. El segundo árbol sí terminó siendo un barco, pero no una nave insignia de una gran flota. Se convirtió en un pequeño bote pesquero. Así que nunca navegaría en océanos majestuosos, sino que sería un pequeño bote en un pequeño lago usado para la pesca. Así que también quedó amargamente desilusionado. El tercer árbol, el que quería crecer tan alto de modo tal que cuando los hombres lo vieran se encontraran con Dios, se encontró con un leñador que lo hizo trizas. Transformó todo el tronco en varias vigas de madera
y luego amontonó esas vigas en un galpón, en un depósito, y aún no sabiendo para qué usaría esas vigas, él dijo, todo lo que soñaba era quedarme en la montaña y señalar hacia Dios. Y así se quejó el tercer árbol. La historia no termina ahí. El tiempo pasó, los árboles convertidos en cosas muy lejanas a lo que habían soñado cuando eran pequeños, ya se olvidaron de esos sueños, ¿no? Hasta que una noche, una jovencita, una flamante mamá, colocó un bebé en la caja donde comían los animales, donde comían los asnos. Y el primer árbol, que era el comedero del establo, supo que había cumplido su sueño, que había albergado el mayor tesoro de la historia, el Mesías hecho niño. El segundo árbol estaba un día albergando a unos pescadores, era un simple bote pesquero, y un día un hombre cansado se sube al bote, se duerme encima de él, se desata una tormenta y con su orden la tormenta se calma. Dice ese hombre, viento, aquíétate. Y ahí el segundo árbol se dio cuenta que tuvo un privilegio mucho mayor que navegar los 7 mares, que estaba albergando en su madera al Creador del universo, al Hijo de Dios. El tercer árbol, un viernes por la mañana lo pasan a buscar y no creerán el dolor que siente cuando lo arrastran por la calle y se vio transformado ¿en qué? En un elemento de tortura. No solo eso, sino que lo llevaban a un monte alto y unos soldados clavaban las manos y los pies de un hombre a sus vigas de madera. Y entonces el domingo por la mañana, cuando la tierra tiembla y el sol sale, el árbol se para con la frente en alto, sabiendo que desde ese momento, tal como había soñado cuando retoño, ahora señalaría a la gente hacia Dios. No tenía que crecer demasiado alto en la cima del monte para que ese sueño se cumpliera, sino que simplemente al transformarse en cruz, cada vez que la gente recordara su manera, su forma en la que fue tallado y crucificado el Señor allí, se conducirían hacia Dios, tal como lo había soñado. Cuando recuerdo esta historia, a mí me recuerda a los planes que Dios tiene para nosotros, que a veces simplemente porque somos tan torpes, no podemos visualizar, nos empecinamos en creer de que Dios se olvida de nuestros sueños. Y Dios dice, ok, tengo un sueño mejor para ti. O en su defecto, cumpliré tu sueño, pero no será bajo tus condiciones, no será bajo tu calendario y de la manera que tú quieres que sea. Pero los sueños de Dios se cumplen. Y generalmente, como dicen las Escrituras, los caminos de Dios son superiores y distintos a los nuestros. Lo que sucede es que lo que vivimos y lo que esperamos vivir a veces está separado por una brecha tan ancha, tan amplia de lo que nosotros soñamos. Las expectativas se diferencian tanto de lo que nos toca vivir que pensamos, hey, Dios nos abandonó. O en su defecto, y Ali no me vas a dejar mentir, y los que están acá, esa frase tan trillada, Dios no me ama. Si me amara, no me pasarían estas cosas. Si me amara Dios, me habría detenido de cometer este error. Me habría parado de cometer esta equivocación. No me habría atacado esta enfermedad. No me hubiese pasado una temporada en el hospital. No habría tenido que ir al funeral de un ser amado. Y pensamos que lo que nos está sucediendo es algo injusto. Y entonces vamos, hablamos, no sé, con un líder, con un amigo, con quien quieras, y nos dicen, hey, esa es la gracia de Dios. Por alguna razón te toca pasar esto. Es la gracia de Dios. Y a nosotros no nos gusta la palabra gracia, porque la identificamos con algo con lo cual nos tenemos que conformar. Decimos, y esto es algo que quiero que se les grabe mucho, amor es lo que yo sueño que me pase. Gracia es el peor es nada. Amor es lo que yo quisiera que me pase si Dios me amara. Yo me habría, no sé, casado con ese príncipe azul, pero por gracia tengo ese sapo.
Si Dios me amara, yo tendría dinero, pero por gracia tengo un empleo. Si Dios me amara, yo gozaría de buena salud, pero por gracia tengo salud, pero estoy confinado a un bastón, o estoy confinado a estos medicamentos, estoy confinado a dependiendo de un trasplante o de un análisis, de una quimioterapia. Siempre nos parece, bueno, que la gracia de Dios es como que en la misericordia no te deja que te mueras. Y empezamos a interpretar que la gracia es algo con lo cual nos tenemos que conformar. Y es lógico que pensemos eso, porque uno, como estos tres árboles, soñamos con algo que nos parece que es el ideal. Un día viene el leñador en forma de vida y nos empieza a echar pa, 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 y nos convertimos después del hachazo en nada de lo que queríamos convertirnos. No sé, queríamos ser ingenieros, queríamos ser doctores, queríamos ser astrónomos, astronautas, superhéroes, y de pronto la vida nos empieza a pegar en nuestro tronco, ¡paf! ¡Paf! Y hoy estamos muy por debajo de lo que se esperaba de nosotros, o lo que esperábamos de nosotros. Y digo siempre, un día nos miramos al espejo a los 17, 20, 22, 25, a la edad que tengas, y tenemos ese shock de mirarnos al espejo y no gustar en lo que nos estamos convirtiendo. Decimos, sabes, yo no pensaba ser una mamá joven a mis 25 años. No pensaba ser, no sé, una madre soltera. Otros tal vez tenían planificado que a sus 26 años tenían la vida arreglada y ahora están atravesando una quiebra financiera. Otros dicen, yo había planificado no estar enfermo, pero me tocó una cirugía de emergencia y un montón de cosas que a veces llegan a nuestra vida. Y como los árboles, nosotros nos quejamos. Uno, porque nos transforman en el comedero de animales. Otros, porque en lugar de ser un gran barco, se vuelven en un bote de pesca. U otros simplemente porque somos vigas de madera esperando transformarnos en elementos de tortura. Pero los tres árboles en algún momento cumplirán su sueño. Un sueño más grande que los que ellos tenían. En la vida es exactamente igual. Hay un momento que no nos gusta lo que nos está pasando y entonces decimos, Dios me dejó de amar. Claro, porque nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Si pudiéramos ver nuestro futuro, estaríamos en paz. Pero Dios no deja eso librado al azar. Más de una vez en la Biblia nos dice, no te preocupes por el mañana. Bástate el día con el afán de hoy. Mañana no te preocupes por lo que vas a comer ni por lo que vas a vestir. Y ahí Dios lo está diciendo como un papá. La Biblia te lo dice tal cual con esas palabras. No es una metáfora, ¿no? Es literal. No te preocupes por cómo te vestirás mañana. Ni Salomón con toda su gloria ni su majestuosidad se viste como los lirios del campo. Y si los lirios del campo y si los pajaritos no les falta nido, porque Dios vela por ellos, ¿cuánto más por ti? Preocúpate por el hoy. Pero nosotros somos como si fuéramos niños de 7, 5, 6 años. Pongan, imagínense esto, un niño de 7 años que le dice a su papá, ay papi, no puedo comer mi cereal porque no sé cómo está la bolsa el día de hoy. O no sé cómo está el petróleo o si el dólar va a cambiar. Estoy preocupado por las elecciones. Imagínense un niño de 7 años. Tú le dirías, hey, no te preocupes, eso está por encima de tu edad, está por encima de tu nivel de comprensión, por encima de tu nivel de preocupación. Bástate hoy, come el cereal, disfruta. Y lo que tienes que hacer es portarte bien y no traer malas notas, no sé, en matemáticas, en educación física, que me pasaba eso a mí. Es tu responsabilidad. Dios es igual, conforme a la edad, conforme a la preocupación que te puedes permitir, conforme a la ansiedad que te puedes permitir. La ansiedad es parte de la vida,
Pero cuando te empiezas a preguntar, ¿qué va a pasar en 5 años? Y en 6 años, y al año, y en un mes, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Cómo voy a llegar a viejo? Y esa empieza a ser tu vida. Está bien que seas precavido, pero cuando tu vida está más allá de lo que te está pasando hoy, puedes caer en perderte el hoy. Y el hoy no regresará jamás. Jamás viviremos un día como hoy. Nunca, jamás, jamás. Es como veía en Kung Fu Panda, ¿no? Que la tortuga le dice, ¿sabes por qué se llama presente? Porque el pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente, ¿verdad? Y hay gente que lastimosamente se pierde el hoy, se pierde el presente, se pierde, no sé, a tu familia, te pierdes tiempo con tu pareja, te pierdes el amor, te pierdes el servir al Señor, porque estás preocupado, ¿qué vas a hacer? ¿O qué va a hacer el leñador contigo? ¿En qué te va a transformar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y en qué Dios me va a usar? ¿Y si me pierdo esta temporada? Por eso hace sábados atrás hablábamos de que la Biblia, o sea, Dios dividió la vida en temporadas que está en Salomón, ¿no? Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de gritar y tiempo de abstenerse de gritar. Cada temporada tiene un significado. Algún día, si Dios me lo permite, les predicaré sobre estas 28 temporadas que Dios dispuso. ¿Para qué? Para disfrutarlas, para vivirlas, para procesarlas. Estás de luto, es el tiempo de luto. Procésalo, no te apures en reír. Habrá tiempo de risa. Te estás riendo, no te empieces a amargar. No hagas como las señoras que personalmente yo conozco y dicen, mucho están riendo, el que ríe mucho va a llorar en un momento. No, vive tu temporada. Cuando nos toca una temporada y no las podemos disfrutar o no la estamos viviendo bien, nos podemos perder el presente por esperar el futuro, por esperar lo que va a pasar mañana. Y este es el día que ha hecho el Señor. Hay una palabra que se le agrega a la palabra amor, que es la palabra incondicional. Siempre se le pega amor incondicional. Y aun cuando se habla del amor ágape, del amor de Dios, decimos, y Dios te ama incondicionalmente. Lo han debido escuchar. Pero la Biblia, si ustedes revisan, no aparece incondicional pegado al amor de Dios. Y ojo, no porque el amor de Dios no lo sea, pero al pegarlo de una manera como implícita, como que si ese amor de Dios es incondicional, podemos caer en el error de faltarle el respeto a la palabra. O sea, de no darle la importancia que se merece. A ver, aquí pongo un ejemplo. A ver, Alicita está de pareja. Imagínense que un día Ali le pregunta, hey, ¿tú me amas? Y él le responde, obvio, pues si no, no estaría contigo. Así de un tono muy cortante. No es lo que ella espera oír, ¿no? Sino es, hey, ¿por qué me amas? ¿No ve? Y a veces las respuestas no es lo que esperamos oír, ¿no? No sé, le dirán, no, no sé, no tengo ganas de pensar en por qué te amo. A eso tú no le puedes llamar amor. Y a veces pensamos, amor incondicional, de que Dios te ama porque está obligado a amarte. Es incondicional y está. Con gusto Dios te fulminaría con un rayo, pero te ama incondicionalmente. Como un juez, por ejemplo, que firma la libertad de un preso que cumplió su condena, pagó su deuda con la sociedad y entonces el juez tiene que otorgar su libertad. Pero ese juez que firma no tiene emociones involucradas en el asunto. No llega a la casa después el juez de liberar a muchos y dice, ay, hoy liberé a otra, hoy condené a 3. No creo. Lo más probable es que un juez le diga a su esposa, no hablo del trabajo aquí, bastante tengo con el estrés de la corte, y no esté involucrado emocionalmente con el preso, con el condenado. Y a veces pensamos que Dios es un juez, ¿no? Que bueno, está bien, por la sangre de Cristo te perdono. Y bueno, si no le quedaba otra que amarte a Dios, bueno, ¿cómo no te voy a amar? Sin embargo, yo voy a las escrituras y veo, por ejemplo, a Abraham, un hombre de fe. Le dicen Abraham, el padre de la fe. O sea, literalmente, si la fe tuviese paternidad, Abraham es el nombre. O sea, Abraham y su apellido debería ser fe, ¿no? Abraham igual a fe.
Pero si ustedes ven la vida de Abraham, para salvar su pellejo, miente, no una vez, sino dos en un lapso de varios años. Para salvar su pellejo, miente respecto a su mujer, entre otros errores que cometió. Sin embargo, ¿qué dice Dios? El padre de la fe. Moisés mata a un hombre, un asesino, no va a la cárcel, se esconde. No obstante, además de eso, un día desobedece a Dios públicamente. Y después Dios lo honra apareciendo en el monte de la transfiguración junto al Señor, al lado de Elías y Moisés. A los judíos, para todo el mundo, Moisés es el prócer de la Biblia, el libertador del pueblo de Dios. Otro ejemplo, David. David comete adulterio, tapa el adulterio con un asesinato. Dios de alguna forma protege su linaje familiar hasta la aparición de Jesús, porque a Jesús le decían hijo de David. No es el hijo del adúltero, no es el hijo del asesino, no es algo que lo nombre más. Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. Un ejemplo, en la época de Jesús, vamos al Nuevo Testamento, Pedro niega al Señor. ¿Y qué le dice después? El Señor, sobre ti edificaré mi iglesia, te usaré para dirigir la iglesia. Veamos la lista de los hombres de la fe, ¿no? En Hebreos 11. Y tú ves que ahí hay personajes que son bastante delincuentes por lo que hicieron. Si ustedes a veces, y lo digo porque yo he cometido el error, tratamos de higienizar la Biblia, de volverla más espiritual, ¿no? Y a veces la leemos la Biblia con una voz así de locutor, como si fuéramos, no me acuerdo el nombre de ese locutor, decimos, ahí está David, y ahí está Jefté, y Rahab, Jefté era un huérfano. Y era como que la tratamos de poner la Biblia así bien bonita, pero vemos que Hefter era un huérfano que mató un montón de gente. Raab era una prostituta. O sea, uno no puede leer la Biblia de manera escéptica, higiénica, limpiar todo lo que nos suena fuera de la religión y leer con esos nombres y con esa postura de gente pura, de que no hicieron nada malo, ¿no? Pero no, no eran gente pura, eran gente que Dios amó, no incondicionalmente. Bueno, lo tengo que llamar a este Moisés con un amor tenaz, con un amor intencional. Por eso a veces me saca mucho cuando dicen, bueno, Dios te ama igual. Y he escuchado mucha gente decir eso. ¿Por qué le hemos quitado la fuerza original y hemos hecho a un Dios anémico, desapasionado para amarnos? Cuando realmente caemos en cuenta cómo nos ama Dios, o sea, es terrible, o sea, tu mente explota. Bueno, Dios me ama porque estoy en la iglesia, Dios me ama porque voy a la célula y porque me tiene que aguantar. Cuando uno tiene esa relación de Dios, que sí, o sea, algo estamos haciendo mal. Él es el amor, pero la verdad que a mí la vida me va mal. Eso es amor, es decir, ok, Dios me ama, pero va a haber días que me va a ir mal. Pero si volvemos a lo que les decía un principio, si me amara, no me iría así. Ahí es cuando ese razonamiento no resiste análisis. Decir, no sé si me amará, no, o sea, no sé si Dios me amará porque no me tendría que pasar esto. Claro, cuando viene el tornado a nuestra vida y deja una devastación, cuando la vida se nos cae en pedazos, ¿qué decimos? ¿Y dónde está Dios? Si Dios me amara, no me pasará esto. ¿Por qué no entendemos lo que es el amor de Dios? Creemos que Dios nos ama si cumple mi deseo de árbol. Si yo me transformo en ese cofrecito para guardar joyas, entonces Dios me ama. Si soy un barco que va a navegar los 7 mares, entonces sí, Dios me ama. Si me deja crecer alto de modo tal que cuando los hombres vean mi copa dirijan su vista a Dios, entonces Dios sí me ama. Si no, Dios no me ama. Entonces, Dios tiene una respuesta a eso. Dice, no, no, yo te voy a contar cómo funciona esto de que te amo, ¿ok? Dios es un padre. Dios piensa como un padre, como una madre, con ese amor paternal.
¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho, no coman golosinas antes de cenar? O te han dicho, no salgas desabrigado porque después te va a agarrar un resfrío o va a llover. Y uno no toma esas restricciones, esas órdenes, y las tomamos como, ay, me está fastidiando, es porque no me ama, me tiene harto, me quiere controlar. Y eso que antes cuando éramos más pequeños, por ejemplo, todos los que estamos acá, en nuestros 10 9 años, no había celular para que nos controlen, güey. Pero parecía que nuestras mamás nos controlaban telepáticamente, ¿no? Salíamos de la casa sin la chompa y tú sentías la voz en tu cabeza de tu mamá que decía, empezaba a llover, ¿no? Y ahí estaba la voz de tu mamá que decía, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Entonces nos cuidaban, nos protegían. Y a veces esas protecciones venían disfrazadas de castigos, disfrazadas de chicotazos. En mi tiempo no había la famosa psicología, el primer aviso y no sé qué. Venía el cinturonazo de una, ¿no? Y ahora, o sea, en ese tiempo decía, mi mamá me odia, pero ella no me odiaba. Yo sé, me consta lo que me amaba, mi mamá me ama, pero ella entendía que para poner un hombre de bien, con la psicología tal como ella la entendía en ese tiempo, había que hacer lo imposible aunque duela. Y Dios es igual, Dios envía a veces a los leñadores de la vida y a veces llegan en un forma de cinturonazo. No nos gusta y decimos, Dios no me ama, Dios no me ama, Dios tiene algo contra mí, algo malo hice. Pero hey, vamos a leer el versículo más conocido de toda la Biblia, el más conocido. O sea, seas cristiano, católico, mormón, lo que sea, te aseguro que has escuchado este versículo. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensemos un minuto, ¿cómo envió a su Hijo? No lo envió con trineos como si fuera Papá Noel, con alces, no. Y cayó de un regalo como en el Grinch, ¿no ve? Que los bebés caen así en canastitas de regalo. No lo envió así. Ni tampoco lo envió como un héroe de los Avengers, que el rayo y ahí estaba Jesús y decía, tráiganme a Thanos, o en vez de Thanos a Satanás, ¿no ve? No, ¿cómo lo envió? Mandó a su hijo unigénito, ¿para qué? Para que lo flagelen en la espalda, para que le arranquen las barbas, para que lo torturen, lo desnuden, para que le coloquen espinas en su cabeza, para que lo maten de a poco, para que sufra el peor dolor que un ser humano jamás soñará, porque de tal manera te amó que dio a su hijo. Yo sé que ahorita no hay ningún papá ni mamá, pero pónganse ustedes como si fueran ya papás o mamás. ¿Darían su hijo por amor a alguien? Yo puedo amarte mucho, pero me dices, ¿darías a tu hijo JL? ¿Darían a sus hijos? ¿Lo pueden matar? Y yo, claro, sí, 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 mátenlo por amor a ti. Oh, no, en ese orden no. En esa línea de pensamiento, lo siento, yo, JL, mi amor tiene un límite, hasta mis futuros hijos. No podría soportar el dolor de ver que torturan, que maten a mi hijo para salvarte a ti de la cárcel. Mira, estoy pagando, no sé, me dices, no, mire, estoy pagando una condena, JL, metí la pata, pero si tu hijo se hace cargo de mi condena, no sé, es que JL, yo violé a una muchacha y sé que sí voy a ir a la cárcel y ahí me van a violar, me van a torturar. Por favor, ¿podrías mandar a tu hijo que se haga pasar por mí, que diga que fue él? Así yo me voy a congregar, voy a ir a la célula, voy a tener una nueva vida. Lo único que tu hijo tiene que decir que él estaba en el lugar del crimen y que a él lo metan preso, que lo torturen, que lo metan en la cárcel. Y yo digo, sí, 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 porque te amo. Ahí mando a mi hijo. No, ¿verdad? No resiste análisis.
Pero déjame decirte, así te ama el Señor. Así te ama el Señor. No es bueno, te amo, ¿qué va a ser? No es un amor condicional, incondicional con desdén. Te ama. Entonces, cuando la vida te golpea, cuando te pasan cosas, cuando el leñador viene y te da los hachazos, no tienes y no tengo derecho a decir, Dios no me ama a mí. ¿Qué? Después de haber mandado a su hijo, ¿estás diciendo que Dios ama menos a su hijo que a ti? ¿Que Dios ama más a él que a ti? ¡Ey! Mandó a su hijo. Y ninguno de nosotros daría a su hijo por nadie. Un hijo no, no un hijo. O sea, pónganse en el lugar de que ustedes ya son papás. Las mamás, cuando ya tienen en su vientre al pequeño, 9 meses gestando a su hijo, ya lo aman sin siquiera conocerlo. Tú puedes ver las ecografías, todo, pero no le hace justicia a cómo es en realidad. Y lo aman, ¿no? Y las mamás, los papás, y ese hijo es un hombre de bien o puede ser un hombre de mal, pero los papás lo aman. Y Dios dice, así es mi hijo y lo di por ti. No tomes eso con desdén. No digas, bueno, Dios me soporta. Tú no tienes ni siquiera el derecho a decir, es que si Dios me amara, yo no estaría, no sé, viviendo en alquiler. Ya tendría mi propia casa. ¿En serio? Yo lo que creo es que, no sé, a veces esos razonamientos me sacan. Más bien Dios a veces no nos toma en serio. Porque si Dios no nos tomara en serio, no sé, a veces decimos cada macana, ¿no? Nos ahogamos en un vaso de agua. Ay, no, Dios no me ama porque mi video de TikTok no llegó a 100 personas. Dios está en contra mía. Yo creo que Dios dice, no tienes idea de lo que yo hice por ti. Cuando tú dices, realmente Dios no me ama, en la cruz dice, no, ¿cómo vas a decir que no te amo? Con semejante sacrificio. ¿Cómo semejante sacrificio fue en vano? Y cómo los árboles de la fábula, la mayoría de nosotros no sabemos qué plan Dios tiene para nosotros. Lo que pasa que la vida que estamos viviendo, claro, no se parece a la que queríamos vivir. La brecha se abre cada vez más y decimos, si Dios me amara, yo ya no sería pobre, yo no habría perdido mi casa, si Dios me amara, yo no tendría ese novio, esa novia, si Dios me amara, yo no tendría ese empleo, llevo bastante tiempo y sigo desempleado. Ven, Dios sí se olvidó de mí. ¿Cómo vas a decir que Dios se olvidó de ti por un empleo? Está bien, no es lo mismo tener un empleo formal que ver cómo ganar un dinero día a día. Pero por Dios, cuando lo comparas con la cruz, es solo un mugroso empleo. Todo es mugroso comparado con la cruz. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo, JL, soy muy bueno, más bueno que Dios incluso. Nunca va a pasar. Doy mi hijo para salvarte de la cárcel. Y después te veo quejándote. Ay, no, a mí el JL no me ama. Hey, mataron a mi hijo. Lo mataron para sacarte de la cárcel. Yo, JL, hice que mataran a mi hijo para que tú salgas de la cárcel. Y después te escucho diciendo, si a mí el JL me amara, el otro día hubiera orado por mí, pero no, no me ama. Además, no me ha saludado la vez que estaba a 5 cuadras de mí y no me ha visto. Yo escucho eso y me darían ganas de ahorcarte. Hey, me costaste mi hijo. Lo que quiero es que quiero que entiendas cómo te ama Dios. Cuando entiendes, cuantificas cómo te ama Dios. No te alcanza la vida para adorar, la vida para agradecer. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que vienen los leñadores y enseguida dudamos. Quiero que ustedes vean Génesis 3. A mí siempre me ocasionó un impacto ver nuestros padres edénicos, Adán y Eva, en el huerto de Edén. Ustedes saben la historia, pecan. Eva toma el fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal, engañada por la serpiente, le hace comer a su esposo
Ustedes ya saben la historia, Dios se duele en su corazón y la Biblia dice en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ¿no? ¿A quién se lo dice? Al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad. Y dice, aquí el hombre es ahora como uno de nosotros porque sabe el bien y el mal. O sea que Dios no nos creó sin el conocimiento de la maldad. Por eso no se dan cuenta en un principio que estaban desnudos. Eran como animalitos en ese sentido. Había una inocencia edénica. Cuando se dan cuenta que están desnudos es la primera alerta de que ahora estaban conociendo lo que estaba mal y lo que estaba bien. Una de las cosas que no tenían ellos conocimiento, no había una parte cognitiva en su cerebro para entender lo que era la vergüenza. Ahora entienden lo que es la vergüenza, entonces Dios dice, estas emociones nuevas yo no se las di a ellos. Comieron del árbol del conocimiento y que no alargue la mano ahora y tome también del árbol de la vida y coma porque ahí va a vivir para siempre. O sea, había un árbol del conocimiento del bien y del mal y había otro árbol de la vida. Que si comían del árbol de la vida no iban a morir jamás. ¿Qué hizo Dios? Los sacó del huerto, ¿para qué? Para que labrasen la tierra y echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida y un ángel con una espada de fuego por todos lados. ¿Para qué? Para guardar que ninguno se acercara al árbol de la vida. Yo pregunto, ¿ustedes ven gracia en este pasaje? ¿Gracia, gracia de Dios? ¿Amor de Dios? Sean honestos. ¿Ustedes ven el amor de Dios acá? Con un ángel cuidando el árbol de la vida y que no sea eterno, que se haga eterno como nosotros. Y el ángel, uno si lo lee rápido dice, y bueno, Dios está enojado. Encima no quieren que le toque el otro árbol. Pero lo leo una y otra vez y yo pienso, ¿qué hubiese pasado si Dios les hubiese permitido a nuestros padres caídos quedarse en el jardín y comer del árbol de la vida? Ya conocían el pecado y ahora serán eternos. Entonces no habrían vivido en el paraíso, habrían vivido en un infierno, habrían sido eternamente rotos, eternamente quebrados, eternamente miserables, eternamente arruinados por la culpa y vacíos y muy vacíos, llenos de penas, de amarguras, de resentimientos. Tenían que morir para poder renacer, para que Dios les diera una nueva oportunidad. Si ahora que habían metido la pata iban y comían del otro árbol, se iban a ser eternamente metedores de pata, eternamente pecadores. Y si el grano no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Lo que trato de decir es, ¿puede la muerte ser un regalo de gracia de Dios? Sí. Si no mueres, ¿cómo vas a nacer otra vez? Si no mueres, ¿cómo te encuentras con Cristo? Sin embargo, nosotros torpes como los árboles del cuento, cuando la muerte golpea en casa, ¡ay, Dios me dejó! ¿Por qué Dios me hace esto? Porque es un regalo de gracia. Aún la muerte. No la queremos, no estamos apurados, pero cuando llega, no es que Satanás metió la cola. Puede ser que la muerte sea disfrazada de gracia. Y sí, yo llamé, ¿y de qué nos vamos a disfrazar? ¿No será de que los avatares que vivimos es gracia disfrazada? ¿Es la misma gracia de Dios que se disfraza? A veces la gracia viene en un disfraz que no nos gusta. Los árboles vieron a la gracia llegar disfrazados de leñadores. Y el leñador que convierte a uno de los árboles en vigas y los amontona en un galpón, ese árbol convertido en vigas que terminará siendo una cruz, maldice al leñador, no sabiendo que el leñador viene enviado por Dios, disfrazado de leñador con un plan diferente al que tú tendrías para tu propia vida. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Eso es la vida. Son disfraces. La palabra dice que es la multiforme gracia. Pablo a Pedro dice, es la multiforme gracia de Dios. Multiforme. Hay versiones que dice la gracia de Dios en sus diversas formas. Hay algunas que son conocidas. La gracia nos justificó de los pecados, dice Romanos. La gracia nos da consolación eterna.
La gracia nos da esperanza, dice Pablo a Tesalonicenses. En cada caso, la gracia lleva un disfraz levemente distinto, pero la gracia no siempre tiene la apariencia que esperamos. Muchas veces nos topamos con diversas situaciones y tal como en la historia, yo quería hacer un cofre ornamentado para meter joyas, un barco que navegue los 7 mares o un árbol tan alto que la gente cuando me viera crecer viera a Dios. Y Dios dijo, no, no, si te voy a usar va a ser en forma de comedero. Si vas a hacer un barco, vas a ser un pesquero. Si quieres que la gente vea a Dios a través de ti, vas a ser en forma de cruz. Vas a ser un embajador mío. Yo te voy a usar, te voy a bendecir. La gente verá a Dios, pero porque tu vida estará crucificada en mí. Tu vida pasará por la gracia. Y a veces no la vemos. Yo hace mucho tiempo atrás, hace más de 5 años, mi gran sueño era poder estudiar en Estados Unidos. Y se presentó una oportunidad donde yo había ganado una beca para estudiar en Estados Unidos. Necesitaba conseguir $5,000 para costear pasajes y algunos trámites administrativos. No lo pudimos conseguir. No tienen idea lo que yo renegué ese momento, lo que me dolió, lo decepcionado, lo frustrado que estaba, lo enojado incluso con Dios. Decía, ¿por qué? Si es mi sueño. Ahora que han pasado más de 5 años y veo hacia atrás y digo, no viajé porque Dios tenía mejores cosas preparadas para mí en el camino. Yo no habría vivido lo que ahora vivo si hubiera viajado tal vez. Y Dios me preparó otras cosas acá. Tal vez en ese momento, si Dios me hubiera dicho, tranquilo, voy a preparar tu trabajo en el Banco Central, voy a preparar que seas líder, voy a hacer esto en tu vida. Me hubiera quedado tranquilo y no hubiera renegado, pero en ese momento sí renegué. Pero ¿saben qué? No habría experimentado la gracia de Dios. Y yo cuando sentí que Dios no me permitió, dijo, no, no está en mi voluntad, y el escenario era tentador, no me gustó el disfraz con el que vino esa gracia. Yo quería ese plan. Si Dios me hubiese dicho, mira, como les decía, tú en tantos años vas a hacer tal cosa, en tantos años yo te voy a usar acá y vas a ser líder. Y hubiese dicho, bueno, acepto no irme de viaje a Estados Unidos. Pero Dios no explica nada. Cuando el leñador viene y ¡pac! Al galpón, ¡pac! Al comedero, ¡pac! Bote pesquero. Y no te explica, y al no explicarte te llenas de ansiedad, ¿qué dices? ¿Qué dices? Dios me abandonó. Dios no me ama. Juan dice, el Padre está lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. No quiso decir que a veces tiene mucha gracia y poca verdad, que a veces tiene mucha verdad y poca gracia. Él dice, él siempre dice la verdad y él siempre viene con gracia. Y la gracia que él trae a veces puede lucir muy diferente entre situación y situación. Dios está lleno de gracia y de verdad. Siempre. Les pongo un ejemplo para que me entiendan este tema de la gracia. Yo recuerdo momentos muy tiernos con mi mamá, ¿no? Que a veces jugábamos, me acariciaba la cabeza, cuando se me salía un botón de la chompa del colegio me lo cosía y charlábamos mientras me lo cosía y para mí eran momentos de ternura. Pero también tengo recuerdos de mi mamá con el cinturón a punto de romperme en dos, ¿verdad? En una me amaba y en otra situación me odiaba. No, tengo que creer que eran diferentes tipos de gracia conforme a la situación. En una necesitaba que me lo cosen botón. En otra necesitaba que me dejen la nalga como si fuera un mandril, ¿verdad? La vida a veces vamos a sentir las correcciones. No desmayes cuando eres disciplinado con Él, porque Dios al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Y hay cosas que nosotros entendemos por rigor. Ojalá entendiéramos por la buena, ¿no? Pero, y no me digas, pero yo siempre entiendo por la buena, JL. No, porque eres como yo. Hay cosas que las tenemos que entender con rigor.
Hay cosas que nos marcan a fuego con fuego. Y hay cosas que Dios nos habla tiernamente y las entendemos. Pero cuando se trata de decisiones, cuando se trata de cambios, Dios a veces nos tiene que mover el nido. Hay el otro día veía en National Geographic que un documental sobre las águilas, que dice que los pichones de las águilas no vuelan por sí mismos y las madres saben que eso va a ocurrir. O sea, la mamá águila sabe, ¿no? ¿Y por qué no vuelan eso? Porque el nido es muy confortable y los pichones de águilas podrían quedarse ahí hasta adultos. Entonces, ¿qué hace la mamá águila? Arma el nido con espinas, 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 espinas. Y sobre las espinas le ha hecho un colchón cómodo, con paja, con barro, para que no se sientan las espinas. Entonces, quien mira el comportamiento de la madre dice, esta mamá está loca, ¿no? ¿Por qué no hizo todo el nido confortable? Pero es confortable cuando nacen los pichones y son chiquitos. Los alimenta, están confortables y después la madre con el pico los empieza a empujar a volar, porque ya ve que tienen alas y tienen que lanzarse de los picos más altos de las montañas. Y los polluelos no quieren saber nada, ¿no? Y a veces somos nosotros igual como los polluelos, no, no quiero saber nada, estoy esperando la voluntad de Dios, que no siento paz, que aquí siempre hay comida caliente. ¿Qué nos enseña la naturaleza? ¿Qué es lo que hace la mamá? Saca lo confortable con el pico, saca la paja, saca el barro y se empiezan a lastimar, ¿no? Porque ya es lleno de espinas, ¿no? Y es un griterío que los aguiluchos empiezan a lastimarse, ¿no? Se empiezan a clavar y tienen dos opciones, o una muerte segura o una muerte probable, de tirarse a volar y si se quedan se mueren. Ante una muerte segura y una muerte probable, y algunos sí empiezan a volar y se los puede ver, ¿no? Que no saben volar un poco y se empiezan a pegar, no sé, los picos con los árboles, pero la necesidad de vivir hace que empiecen a planear y empiezan a volar y ahí descubren que son águilas. La madre lo sabe, el instinto natural es que ellos no volarán por sí solos. ¿Los ama poco esa madre águila o los ama mucho para que puedan volar su propio vuelo, sus polluelos? ¿Eh? Dios te ama mucho. ¿Crees que te ama de tal manera que permitió que su hijo muriera por ti? Bueno, entonces no te sorprendas si la vida te empieza a clavar o a pinchar. Te ama. La mayoría de las cosas que nosotros hemos hecho fue porque se nos fue la zona de confort. De otro modo, todos somos cómodos. Todos dejamos de trabajar duro, apenas nos sentimos un poco de comodidad. ¿No será que a veces las crisis son permitidas por Dios porque son disfraces de la misma gracia, disfraces de la misma gracia de que Dios nos ama, de manera tal que Dios dio a su Hijo para que no te pierdas? A veces pensamos que uno llega al Evangelio y tiene vidas perfectas, y resulta que no, resulta que somos gente rota, no hay vidas perfectas. Resulta que el truco está en buscar los dulces más allá del disfraz. Más allá de lo que te haya tocado en la vida, tienes que encontrar los dulces. Si no, te vas a vivir amargando por boberías, por tonterías. Si te amarga un vaso roto, una taza de café sucia en tu casa, si te amarga que le falta aceite al auto, lo que sea, si eres varón o mujer. Si te amargan las tonterías y las tonterías están dentro de tu radar de amargura, te hacen falta problemas reales. El desagradecimiento nace a partir de las crisis, de no haber tenido crisis, mejor dicho. Es el corazón agradecido lo que agrada a Dios. Ni la abundancia ni la pobreza. La abundancia no es que estás mal y la pobreza que estás bien, ni viceversa. Es reconocer de dónde proviene el favor que tienes. Y Dios dice, mientras que tú reconozcas de dónde viene el favor, yo te voy a bendecir, te voy a abrir puertas, te voy a dar. ¿Cómo nos fundamentamos en la vida? Voy a terminar ya, entendiendo que las espinas, que los leñadores son parte del trato de Dios. Me vas a decir, hey JL, ¿piensas que aquella muerte
me dio algo, un valor agregado aparte del dolor. JL, ¿estás por decir que esa ruptura amorosa de alguna forma me ayudó en algo con todo lo que tuve que atravesar? JL, ¿me estás diciendo que aquel abuso fue permitido por Dios de algún modo? Bueno, no voy a responderte yo. Dejaré que lo haga Pedro. Pedro dice en su bondad, primera de Pedro 5:10. En su bondad, Dios te llamó para que participes de su gloria eterna por medio de Cristo. Entonces, después de que hayas sufrido un poco de tiempo, te dará 4 cosas. Te restaurará, te sostendrá, te fortalecerá y te afirmará sobre un fundamento sólido. Lo diré otra vez. Después de que sufras un poco, después de que las espinas te lleven a volar contra tu voluntad, te restaurará, te sostendrá, te fortalecerá y te afirmará. Y cada palabra que Pedro usa es un cuadro vivido que respalda lo que él dice. Restaurará. La palabra original griego es kartasio. Es la palabra que se usa para remendar redes. La palabra que se usa para reparar una fractura. Dios dice, a través del leñador yo voy a reparar el carácter que tienes. Va a remendar las heridas. Una persona que ha perdido seres queridos, sus ojos, luego del dolor, se llenan de dulzura y comprenden a otras personas que sufren lo mismo. Los comprenden. El abrazo de alguien que sufrió, el abrazo empático de alguien que pasó lo mismo, no es igual que aquel que no lo pasó. ¿Has estado en un funeral? Cuando uno va a un funeral, es el único abrazo que te calma es el del que fluye la misma sangre que tú. Porque cuando está tu papá en un ataúd, el único abrazo que logra que la tristeza amaine un poco es el abrazo de un hermano que dice, papá, mirando al ataúd, porque para él también era su papá. No es lo mismo el vecino, la vecina que dice, ay, qué buen señor era su papá. No es lo mismo el compadre que no se veía hace 30 años. Ay, vine, apenas me enteré. Que las lágrimas de tu hermano o de tu hermana que llora el mismo padre. ¿Sí o no? ¿Qué se produce? Que tú te conectas mucho mejor a través del dolor que a través de la alegría, mucho mejor. El dolor conecta. Por eso Pedro dice literalmente, restaurará. ¿Cómo te restaura el Señor? A través del dolor te restaura. Te hermana, te hace entender los que sufren, te hacen que no te olvides de dónde saliste. Luego dice, esterixen, la palabra sostendrá. Y ahí la palabra esterixen es sólido como el granito, porque que te rompan el corazón provoca 2 cosas, o que te desmorones o que te hagas sólido. Pero no el corazón de piedra, sino que si te hace piel de rinoceronte y un corazón tierno, no al revés. Y cuando se te hace sólido, que te va a sostener, ninguna cosa te voltea. Pedro dice en tercer lugar, no solo te va a sostener, te va a fortalecer. Esteniu es la palabra en griego, o sea, te va a llenar de fuerzas. Si tu llama es débil, viene un viento y la apaga. Pero si la llama está más o menos encendida, viene un viento y en vez de apagarla, enciende más. Si tu vida es débil, si tu fe es débil, de un momento a otro viene una tempestad y la va a apagar. Y se apagó la poca fe que tenías. Pero si tu vida está más o menos fuerte, más o menos encendida, va a venir un viento, un avivamiento y va a ir encendiendo de a poco. Y finalmente, afirmará que mello, que significa sentar los fundamentos. Cuando uno descubre las grandes verdades de la vida, de qué se trata el juego de la vida, te hace unos fundamentos. Apenas uno descubre de qué se trata el juego de la vida. Yo te voy a decir, la vida no es el juego del avioncito. El juego de la vida es el principio de la sabiduría. Es lograr mirar en perspectiva tu propia vida, hacer círculos. Y en esos círculos meter a la gente importante, la menos importante, la que no te tiene que afectar, las cosas importantes, las cosas menos importantes, las que no te tienen que interesar. Diferentes círculos.
Eso es el principio de la sabiduría. Cuando ustedes ven a alguien joven, pero que parece sabio, no es porque tiene más dinero, más educación necesariamente, sino porque supo trazar los círculos como hizo el Señor. Jesús tenía a los 12, bueno, tenía a uno, a los 3, a los 12, a los 40, a los 120, a las multitudes. Y cuando los fariseos les decían algo, no estaba en su círculo. Entonces su radar solo se estaba ocupando de las preocupaciones reales, de aquellas cosas que se tenía que ocupar, no preocupar. Cuando uno se preocupa, la mente se divide literalmente en lo que va a pasar, en lo que pudo haber pasado, y te pierdes el presente. El secreto de la vida, insisto, es decir, a partir de ahora, mi vida, todo lo que tengo que servir a Dios. Tengo que valorar a mi familia. Tengo que amar a los míos. No me voy a preocupar por boberías. Entonces, cuando los espinos, cuando la vida se pone difícil, cuando la tormenta empieza a soplar en lugar de que te apague la llama, se te enciende el fuego, se te afianza la fe, porque tú tienes bien definido cómo es el juego de la vida. ¿De qué realmente te tienes que preocupar? Y te lo digo porque yo fui torpe. Me preocupé por tantas tonterías que hoy literalmente me importa un cacahuate. Tantas cosas que volaban dentro de mi radar y no me dejaban ver los verdaderos aviones. Hoy entiendo lo que realmente vale. Hoy entiendo que la gracia viene disfrazada de diferentes maneras. Y el closet que tiene Dios es tan amplio que a veces uno ve esos disfraces como ataques diabólicos. O lo que es peor, que Dios quitó la mano. Y no, es Dios tratando, fortaleciendo, ayudándote. Dios dice, yo tengo una vida mejor para ti. Yo tengo sueños que ni siquiera han pasado por tu mente y te voy a sorprender. Pero a veces que decimos, no, 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 yo quiero ser un cofre. Ni sabes lo que vas a guardar. El Mesías va a estar ahí. Yo quiero ser un barco que vaya por los 7 mares. ¿Para qué? ¿Para que te vengan los piratas y te ataquen? Yo te voy a poner en el lago para que el maestro calme las aguas y seas el mudo testigo de los milagros más grandiosos que jamás se hayan escrito. Yo quiero crecer alto. No, yo te voy a poner en el monte y a través de los siglos, la simbología de ti, árbol, estará sobre las iglesias, sobre las catedrales, en los cementerios, colgarás en los cuellos, en los crucifijos, estarás en todo sitio. El mundo te recordará, árbol, por tu forma. La gente correrá a la cruz. Habrán canciones en tu nombre. Árbol, no seas sonso. Si creces en lo alto de la montaña, solo serás un tonto árbol alto. Déjame que yo te halle, que te meta al galpón del olvido por un tiempo y cuando llegue tu hora vas a marcar la historia y el mundo verá a Dios a través de ti. Deja que Dios trabaje en ti. No sueñes con ser un cofre, no sueñes con ser un barco grande, no sueñes con crecer alto. Deja que el sueño de Dios esté primero. Y si tal vez tú ahora no lo entiendes, ¿por qué estás pasando esto? Déjame decirte que el plan de Dios es mucho más grande. Él ha permitido que tú vivas lo que estás viviendo. Si no, hoy tú no estarías acá por todo lo que viviste. Les repito, a mí me han pasado miles de cosas. Yo no estaría acá de no ser por todo lo que me pasó. Las cosas buenas y las cosas malas. Tú también. Hoy tú no estarías acá de no ser porque Dios te permitió vivir esa tristeza, ese entierro, esa enfermedad. Y hoy es el día donde vive por gracia, no como un amor incondicional con desdén, sino con ese amor que literalmente dio su hijo por ti. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tanta
Gracias por tanto amor inmerecido. De verdad no nos alcanza la vida para agradecerte, para adorarte. Y nuevamente hoy tú nos estás hablando de agradecerte lo que vivimos, lo que estamos viviendo, porque gracias a ello tú nos plantaste aquí, tú nos traíste hasta este momento. Gracias por cada situación que hasta ahora no la entendemos tal vez, pero te agradecemos porque a partir de ello tú trabajaste en nosotros y lo sigues haciendo. Gracias por mirarnos, por escogernos a pesar de ser imperfectos. Gracias Dios por amarnos tanto. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, Juan Luis. Gloria a Dios por esa palabra, chicos. Recordar que